Bienvenidos aquí a su canal. Espero que hayan disfrutado el sacadagua el día de ayer. En el día de hoy vamos a estar dándole una miradita a una narración del Dalai Lama de la esencia del Vajrayana, o mejor conocido como el método del diamante, el mantra secreto, o el Tantra budista o el tercer giro. La primera de las llaves de este escrito fue que primeramente el Dalai Lama nos cita dos vertientes de dónde fue que el Buda enseñó o cuándo fue que enseñó el Tantra. El primero de ellos es que se dice que una vez que él llega a la iluminación, un año después, él enseña el, el camino del Tantra. Mientras que la segunda vertiente dice que un mes antes de su paranirvana, o de haber dejado su cuerpo, el mes antes el Buda enseñó el camino del Tantra como tal. Eh, el Dalai Lama nos dice que es más consistente la segunda punto de vista, que fue antes de su paranirvana. Y él nos cita el mismo Tantra de Kalachakra diciendo, así como en el Sutra de la Perfección fue enseñado en el pico del buitre, el Tantra fue enseñado en Sri Yatataka. Y después de esto, el Dalai Lama nos dice, si quieres estudiar un poquito más, eh, utiliza el rito de la iniciación o busca más información acerca de cuándo el Buda dio estas enseñanzas. Otra de las llaves que el Dalai Lama nos da en la narración es que el Buda no enseñó siempre en forma de una deidad, que en ocasiones el Buda enseñó también el Tantra en la forma corriente, en la forma de un monje. Pero en la mayoría de los casos la forma de enseñarla sí se manifestó como la deidad y en unión con una consorte. La próxima llave que nos, en la narración que el Dalai Lama nos da, cuáles son las bases de los sutras y nos enseña mm, cuatro puntos bien esenciales para que el Tantra sea efectivo. Una, que haya desarrollado renuncia, bodhicitta y vacuidad, que son prácticamente en resumen los tres aspectos del camino. Pero nos está diciendo, aunque entienda gradualmente o con la razón el vacío que genere una intención de ayudar a los demás y un sentido de renuncia hacia el Sartara, ya por lo menos tiene los requerimientos básicos para entrar en el camino tántrico. El Dalai Lama después nos va dando claves acerca de por qué el Tantra es superior o el Anutala Tantra yoga es mucho más superior por el tipo de método de utilizar método y sabiduría simultáneamente y poderlo utilizar en el camino. Por eso es que se le llama el camino resultante. Tú estás practicando para por la mente de iluminación de un Buda. Otra de las llaves que el Dalai Lama nos está dando con esta narración es que hay tres formas o tres corrientes primordiales o técnicas que se ven dentro del Tantra. Uno es el Prana Yoga y nos cita a Guya Samaya como una forma de técnica de prestar nuestra atención en distintos puntos del canal central y del cuerpo en la forma de una deidad para llegar a un cuerpo de forma. La segundo tipo de técnica que nos muestra es la utilización de la cultivación de las cuatro dichas o los cuatro gozos. Y esa técnica cita el Dalai Lama a Heruka Chakrasambhara, pero nos está diciendo que la mayoría de los tantras madres, su técnica principal es llevar ese gozo a través del vacío y la concentración, generar esos gozos para llevarlos al sendero. Y es distintivo de los tantras maternos. El próximo estado o cultivo que nos está diciendo que es distintivo de los tantras
el estado de no conceptualización o estado no dual, que ya habíamos hablado anteriormente, y eso nos va a dar el resultado de lo que conocemos como la técnica de Sochi. El próximo llave que nos está dando en la narración el Dalai Lama es que estos tantras normalmente, o estas técnicas, normalmente tienen que irse combinando, no dan un resultado de una mente iluminada por sí solo. Son una combinación de estas tres vertientes específicamente. Otro de los puntos esenciales que el Dalai Lama nos da en la narración es que esa mente conceptual, él practica un ser humano normalmente puede experimentar estados no conceptuales naturales. Y nos cita el estado del sueño, el estado del desmayo, cuando abostezamos o cuando estamos en un clima sexual. Clima sexual. Él dice, una de las llaves que la mejor oportunidad o la más eficiente para nosotros es utilizar el deseo sexual. Y esto nos lleva a la conversación que le podremos tener después en el canal del Karma Mudra, Jnana Mudra y Maha Mudra. Los tres tipos de unión que normalmente no tiene que ser una unión de término física como tal. Y él nos da una llave acerca de que el practicante también tiene que tener una capacidad de aguantar lo que es la emisión de fluidos sexuales en el cuerpo. Y el Dalai Lama en esta narración nos va un poquito más lejos. Nos dice que Kalachakra dice que el Buda habló de esto tanto que puedas aguantar la emisión sexual aun cuando estás durmiendo. Que tengas un control total de la emisión de fluidos, tanto para el hombre como para la mujer. Y el Dalai Lama en la narración da una clave que a mí me llamó mucho la atención, que dice que cuando nos referimos a la bodhicitta blanca en el nivel de los sutras, estamos hablando del nivel de cultivar un deseo por alcanzar la iluminación. Mientras que en el camino Vajrayana estamos hablando de las sustancias internas del practicante. Otro de los puntos que el Dalai Lama dio en la narración es cómo el practicante va a utilizar esas técnicas de dicha como combustible, cómo va a utilizar un estado aflictivo para entrarlo en el camino y desarrollar el estado de mente de un Buda. Esa es una de las distinciones principales que tiene el Vajrayana. Él después de eso nos dio una clave acerca de las cuatro purezas del Tantra y nos dijo que el yoga de la deidad es uno de los métodos más eficientes que hay para llegar a esos estados a través del Tantra, porque estamos utilizando el cuerpo vacío, fuera de conceptualizaciones de nuestro yo, con el deseo de la unión y el deseo de iluminarnos para llegar a esos estados y tener un estado de mente no conceptual. Y en el punto final, el Dalai Lama nos está dando una llave acerca de cuáles son los cuatro tipos de Tantra y cómo ese deseo es relativo a cada nivel de Tantra y que lo debemos de ver como un perdaño y ver el Tantra superior como que tiene todas las técnicas a través de eso. Y nos dice que el primer nivel de Tantra vemos como si fuera ver a tu novia. El deseo que tú tienes cuando tú ves una mujer atractiva o ves a alguien de tu sexo contrario. La ves y te genera ese deseo.
El próximo tipo de tantra, que trabaja un poquito más interno, nos está hablando de cuando nos agarramos las manos, de ese deseo, y hace la comparativa el Dalai Lama, de eso, de ese deseo de agarrar las manos. El próximo es el deseo de cuando tocas el cuerpo de- del sexo opuesto. Y el cuarto tipo de yoga, el yoga de la unión entre el deseo que tenemos cuando tenemos la unión sexual. Espero que les agrade el video. Les voy a dejar para comentarios a través del video. Les voy a dejar el enlace de, de la narración del Dalai Lama en español aquí abajo para que lo escuchen y hagan referencia y vayan tomando sus notas. Pueden dejar comentarios y preguntas para preguntas a través del email, para patrocinios a través de Patreon. Suscríbanse, denle like. Espero que les guste y que este pequeño toquecito de la introducción del Tantra o del Camino Vajrayana y lo que nos dijo el Dalai Lama les dé un matiz de que es un poquito el Tantra. Espero que sea de su agrado. Namaste.